Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso en este espacio de Primera Impresión con nuestro segundo entrevistado, el doctor Patricio Gijón Larco, es diputado jurista, quien nos hablará el día de hoy sobre varios temas. Queremos consultarle acerca de las medidas cautelares que ha dictado la CIDH en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, qué implican para el país y también, por supuesto, para el personaje antes mencionado. Sobre el caso Sobornos también queremos conocer su punto de vista en torno a cómo se está tratando por la justicia ecuatoriana. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buen día. Bueno, ¿cuál es su primera lectura a estas medidas cautelares que ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex vicepresidente Jorge Glass? Hay una confusión entre lo que representa esta disposición que se le hace al Estado ecuatoriano de adoptar estas medidas cautelares. En primer lugar, es necesario advertir el hecho de que el Ecuador es signatario de una serie de convenios y compromisos internacionales que lo debe cumplir, y está bien que lo haga. En segundo lugar, el país en su conjunto está admirado cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos últimamente se ha dedicado a procurar una protección de delincuentes. Más allá de que con o sin este tipo de medidas, el Estado ecuatoriano tiene la obligación primaria de preservar por la vida y por las condiciones fundamentales de todos los seres humanos, privados de la libertad o no. Entonces, en el caso específico de las medidas cautelares, tienen que ver con aspectos relacionados a la posibilidad de que la vida de determinado ciudadano esté en peligro y no más. Pero ese es el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el trabajo de la Comisión Interamericana, sin duda, y desde ese punto de vista el Ecuador deberá demostrar que la integridad del detenido está debidamente protegida y no más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ninguna manera ni ha dicho ni puede modificar fallos judiciales. Ese sería, digamos, el trabajo más bien de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el trabajo, como usted acertadamente lo dice, de la Corte Interamericana. ¿Cuál es la respuesta que debería darle el Ecuador? Ya se ha pronunciado el gobierno, algunos de sus funcionarios, y han manifestado que sí, que esto será respondido a través de la Cancillería, también en la Secretaría de Derechos Humanos y el mismo Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. ¿Esto será suficiente o qué tipo de respuesta debe dar el Ecuador? Deberá presentar una contestación que contenga un informe absolutamente válido sobre las condiciones y sobre la protección que en la línea de la preocupación de la Comisión se viene dando al ciudadano que está privado de la libertad. El texto de la CIDH habla de que el exfuncionario tiene padecimientos crónicos que requieren tratamiento y atención médica, que además durante su permanencia en la cárcel regional de Cotopaxi ha sido supuestamente expuesto a amenazas. ¿Cómo tratar esto en un sistema penitenciario del país que tiene dificultades que han sido puestas en evidencia, pues no solamente en este caso, sino hay cerca de 40.000 personas privadas de la libertad que pueden estar viviendo también estas circunstancias? El sistema carcelario en el Ecuador sin duda tiene un sinnúmero de problemas y en el caso específico deberán dar una respuesta punto por punto en relación a los aspectos que son materia de la preocupación de esa comisión. ¿Pero se deberá resolver la situación personal solamente del ex vicepresidente o de las otras personas también? En el caso que nos ocupa deberá responderse en relación a los temas inherentes a lo que plantea la comisión. ¿Esto podría significar un cambio de centro de privación de libertad? El pedido de la defensa del ex vicepresidente ha sido que se lo traslade a la cárcel 4. En forma permanente se viene requiriendo ese tipo de medida que podría ocurrir, mas el pueblo ecuatoriano lo que tiene es una molestia, porque, insisto, precautelar los derechos humanos de los ciudadanos, más allá de que estén privados de la libertad, es un elemento fundamental y es una obligación del Estado. Pero más allá de eso, en el Ecuador se percibe un ambiente de impunidad
Y esto implica que la justicia tiene que hacer su trabajo. Y en el caso de las medidas cautelares, el Estado deberá responder a la comisión en la forma como corresponda. La defensa del ex vicepresidente, entendemos, seguirá también insistiendo por otras vías hasta llegar quizá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted el proceso que se llevó contra el ex vicepresidente que ya tiene algunos años en prisión? Bueno, yo creo que es uno de los elementos que se encuentra privados de la libertad, pero no es el fundamental. El principal es el expresidente Correa Delgado, que por primera vez ha sido tocado por la justicia cuando se habla de la posibilidad de que se inicie el juicio por cohecho, juicio que por lo demás ni prescribe ni tampoco se lo interrumpe cuando está el procesado ausente. Pero Glass, siendo uno de los detenidos, uno de los más altos exfuncionarios de la época robada del Correato, pues desde mi punto de vista es uno de los que de alguna manera, si es que la justicia logra una colaboración eficaz o si es que este individuo habla, realmente la situación se va a complicar mucho más. Creo que con la apertura de este llamamiento a juicio que ha hecho la jueza nacional Daniela Camacho, se complica mucho más, no solamente la situación legal de Jorge Glass, sino de toda la cúpula, de todos los capitostes que fueron los elementos de primer nivel de ese gobierno dictatorial, de un gobierno que hizo y deshizo en el Ecuador, de un gobierno que de paso pisoteó todo tipo de pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora regresa a ver a esa comisión para pedir, para suplicar medidas cautelares. Yo creo que las medidas que se vienen dando a través de la justicia le devuelven al ecuatoriano cierto grado, pequeño grado de credibilidad frente a este estado de impunidad que hay que vencerlo. ¿Usted ha podido revisar estos procesos y tomar en cuenta cuáles son los elementos que se están manejando? Porque también hay un sector que critica que se lleven adelante rápidamente ciertos procesos y también muchos otros que tienen que ver con corrupción se hayan quedado un poco rezagados. ¿Usted ha podido, se puede valorar la participación de la justicia, tanto de la Fiscalía como de los mismos jueces en estos casos? Los fanáticos verdeflex van a decir siempre que no hay una sola prueba. Sin embargo, yo estoy seguro que hay una montaña de elementos de convicción que imposibilitarán a que la justicia mire para el otro lado y deje de hacer lo que deba hacer. Recordemos que en el caso conocido como Arroz Verde y luego rebautizado como Sobornos 2012-2016, esto sale del periodismo de investigación, de la tarea positiva que desarrolló tanto Fernando Villavicencio como Cristian Zurita. Luego, es necesario también destacar la acción positiva que viene cumpliendo la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, que ha tenido una conducta ceñida a la ley. Mire, en el Ecuador no se aspira a venganza. Lo único que queremos los ecuatorianos es justicia, que los jueces apeguen su conducta sin favor ni temor a las tablas procesales y a la ley. Ahora, todo esto que también se lleva por el lado de la justicia tiene un factor político obviamente muy fuerte. ¿En qué momento se cerrará ese ciclo y podemos pensar ya para adelante en nuestro país? Que también es una de las expectativas de la ciudadanía, de saber qué va a pasar, de pensar en un país de manera más positiva. El problema no es solamente de pensar en un país de una forma más positiva. El problema es que la clase política tiene que cambiar definitivamente su conducta. En época de campañas, una sobreoferta electoral que le lleva al electorado a tener un encantamiento y a votar por A, B o C candidato. Llegan estos al ejercicio del poder, se apartan de lo que habían ofrecido en época electoral, hacen una tarea diferente y lo más grave,
una sucesiva cadena de actos de corrupción que le ha llevado a la ciudadanía a tener verdadero asco. Entonces, más allá de tener la mejor predisposición para encontrar un país diferente, creo que todos tenemos el deber de hacerlo. Ciudadanos, la clase política, la clase dirigencial, los elementos vinculados con las organizaciones sociales, los trabajadores, todos en conjunto tenemos que aspirar a la construcción de una nueva sociedad. ¿Y se ve eso de cara a las elecciones del 2021? Lamentablemente no. En pocos meses entraremos en el carnaval electoral. En un carnaval precisamente donde se va a poner de relieve máximo esta sobreoferta de propuestas electorales. Una campaña electoral que además hará que la crisis económica se ahonde mucho más, donde no existirá ningún interés de invertir en el Ecuador. Una campaña electoral que además no permitirá advertir con claridad sectores y segmentos vinculados con tal o cual propuesta ideológica, sino únicamente plataformas de orden electoral. Se han intentado hacer cambios también a través del Código de la Democracia, pero pues tomando en cuenta el escenario y los actores políticos que han venido participando, ¿cuál es el futuro del expresidente Rafael Correa con este llamamiento a juicio en un delito que es imprescriptible? Bueno, si es que el presidente o expresidente de la República llega a ser sentenciado, él estará muerto políticamente. Si es que eso no ocurre, podría participar en el proceso electoral. Eso es lo grave. Entonces, la situación todavía no está cerrada mientras no existe una sentencia ejecutorial. ¿Cuánto podría tardar este proceso? Meses, todavía meses, o no sé. Usted sabe que las defensas tienen una serie de herramientas que las manejan y herramientas dilatorias que hemos visto que en el Ecuador lamentablemente funcionan muy bien. Pero mientras dure este proceso, digamos, si es que se extiende más allá del proceso electoral del 2021, ¿podría participar? Es difícil en la práctica porque tiene orden de prisión. Y cuando una persona tiene una orden de privación de libertad, pone un pie en la República del Ecuador y debería ser llevado precisamente a un centro de reclusión. Entonces yo veo improbable que exista la posibilidad de la inscripción de una candidatura. Se habla a vicepresidente, a legislador, a alguna dignidad de elección popular. ¿El gobierno, usted cree que insistirá con la Interpol para intentar traerlo al país? Deberían insistir porque lamentablemente, debo decirlo, internacionalmente el Estado ecuatoriano y el gobierno ha perdido una serie de acciones. No ha habido una tarea positiva, una tarea efectiva, una tarea eficaz. Y al contrario, los malandrines se han impuesto y han logrado tener expresiones a su favor. ¿Pero por qué cree usted que se da esta visión desde el plano internacional diferente a lo que en el país se percibe desde la justicia ecuatoriana? Hay que decirlo con claridad, esta mafia tiene una enorme cantidad de conexiones y sin duda esas conexiones han funcionado hasta aquí en algunos sectores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos acabó ya el tiempo. Un gusto conversar esta mañana con el doctor Patricio Gijón Larco, exdiputado, jurista, quien nos hablaba, nos daba su punto de vista sobre estos casos que se llevan en la justicia ecuatoriana. Por un lado, el caso Sobornos y también lo que tiene que ver con estas medidas cautelares que la CIDH dictó en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Nos despedimos así, queremos agradecerles a ustedes por su sintonía de todos los días. También comentarles que teníamos como invitado a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FEDEXPOR. Lamentablemente no llegó y tampoco nos explicó por qué no asistía a esta cita con ustedes, amigos y amigas, pero por supuesto nosotros les agradecemos por permitirnos acompañarles en Pública, FM, Gamavisión y Ecuador TV. Nos despedimos, hasta pronto.